Saludos mis queridos amigos, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y para mí es una bendición el que podamos meditar en la palabra del Señor hoy miércoles 31 de enero, último día de este mes. Y quiero recordarte el próximo miércoles 7 de febrero a las 7 de la noche el programa Entre Hermanos por Católico Hoy Radio con el tema del amor y la cuaresma. ¿Tienen relación? Lo vas a ver. Aunque no parezca, el miércoles 14 de febrero, que es Día de los Enamorados, celebran por ahí Día de los Enamorados, comienza la cuaresma. Ya estamos ahí, ese día es miércoles de ceniza. Así que separa la fecha de nuestro programa, miércoles 7, este próximo miércoles a las 7 de la noche. Puedes vernos y escucharnos en nuestra página de Facebook. También puedes bajar la aplicación de Católico Hoy Radio en el internet en catolicohoy.org o en el 90.5 FM HD3. No te lo pierdas. Entonces, la frase para hoy: no somos dignos de servir a Dios, pero Él es digno de que le sirvamos. Hermanos, la dignidad, o podríamos decir quizás el prestigio, en un individuo en el campo profesional es muy importante al momento de dar o una opinión o un consejo o una dirección a otra persona. Pero puede que esto no funcione de igual manera en el camino de Dios. Lo veremos en el Evangelio de hoy. Jesús llegó a Nazaret, su tierra natal, y no le creyeron digno de hacer lo que hacía. Lo veían como el simple hijo del carpintero José y de María. Ni los milagros que había podido hacer en otros lugares hicieron que aquella gente lo pudieran ver como el Hijo de Dios. Por eso allí no hizo muchos milagros. El Señor, hermanos, puede elegir a quien menos te piensas, quizás el menos apropiado para ti o el menos perfecto para llevarte un mensaje de parte de Él. Hay que tener cuidado, porque el que menos piensas que es digno de decirte algo puede ser el que te está dando el consejo más certero. Escuchemos entonces estas lecturas de hoy con mucha atención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2 y 9 al 17. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto: te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir, perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano.
En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha ido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, un profeta no carece de honor excepto en su lugar natal, entre sus propios parientes y en su propia casa. Qué cosa, ¿verdad? Uno podría pensar que el Hijo de Dios, tan poderoso, tan misericordioso, recibiría una recepción más cálida que la que se le dio en el Evangelio de Marcos hoy. Es el primer viaje de Jesús a su casa desde el comienzo de su ministerio. El pueblo de Nazaret prefería la idea de que Jesús era un hombre simple, pobre, que trabajaba con sus manos antes que ser el Hijo de Dios, que podía hacer todas las cosas. Marcos dice que hasta se ofendieron con él. Quizás pensaron: ¿quién se cree que qué es? Este simple hijo del carpintero local que cree saber más que nosotros. Sin embargo, escuchamos en la lectura que su falta de fe no es recompensada. Pocos milagros ocurren ese día. Presumiblemente, Jesús hace exactamente lo que más tarde instruiría a sus apóstoles. Se sacude el polvo de los pies y se dirige al pueblo vecino, donde hay otros que sí están dispuestos a creer que efectivamente algo bueno puede venir de Nazaret. Hermanos, yo creo que todos los que perseveramos en el camino del Señor hemos tenido momentos como los que vivió Jesús en el Evangelio de hoy. Personas allegadas a nosotros, familiares o amigos, que no creen en nuestro nuevo estilo de vida por seguir a Jesús, que no somos dignos de lo que hacemos.
también es posible que hayamos sido nosotros los que le ponemos el sello a alguien porque entendemos que no es digno de servir a Dios. ¿Qué bueno puede salir de esa persona? Nos preguntamos, porque no es de nuestro agrado, o porque conocemos su pasado, o muchas veces esperamos la perfección en esa persona, y en realidad ni lo somos nosotros, ni lo es esa persona, ni lo somos nosotros. No somos dignos ni perfectos, pero Jesús sí lo es, y es a Él al que proclamamos con nuestra vida, y es Él el que nos puede enviar a llevar ese mensaje. Cuando estas cosas pasan, tendemos quizás a desanimarnos. O cuando alguien no te presta atención a tu mensaje de salvación de parte de Jesús. O cuando tú le puedes leer en su semblante que no te creen. Pero no debe ser así. Debemos seguir sembrando la semilla de fe en otros y seguir insistiendo con amor a los que no nos creen. También, claro está, es importante actuar con coherencia en lo que predicamos y reconociendo nuestras debilidades con la intención de mejorar cada día. Otras veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las barreras al no sentirnos dignos de hacer algo por el Señor. ¿Cómo yo, que soy tan pecador, voy a hacer esto o decir esto por Dios? Si vemos la primera lectura de hoy, el rey David, que era el ungido, cometía muchos errores, no era perfecto, pero no dejaba de clamar la misericordia de Dios y reconocía ante el Señor su pecado. Y esto no impedía o no era un impedimento para él para seguir sirviendo al Señor. Nosotros tampoco somos perfectos. El Señor lo sabe. Él espera de nosotros que luchemos contra nuestras debilidades, que hagamos el mayor esfuerzo cada día por ser buenos hombres y mujeres de Dios. Y Él con su gracia nos hará perfectos. Y si alguna vez sentimos que Dios no puede o no quiere ayudarnos, o que somos demasiado pecadores y por lo tanto indignos de su amor y misericordia, podemos recordar este evangelio. No tenemos que ser dignos, Jesús lo es. No tenemos que ser perfectos, Dios es. Solo tenemos que confiar y creer y seguir hacia adelante haciendo lo que el Señor nos llama a hacer como cristianos, como padres, como hijos, como amigos, como buenos seres humanos. Si hoy te sientes indigno de hacer algo por el Señor, piensa por un momento qué es lo que te está llevando ahí. Si es tu propia conciencia y estás arrepentido y quieres cambiar, eso está bien. Pero si tu pensamiento está en que no eres digno y por eso no sirves a Dios, ese pensamiento viene del enemigo, de Satanás, que no quiere que sirvas al Señor porque en realidad te hará bien a ti. La verdad, ninguno somos dignos, pero el Señor con su gracia nos hace dignos de ser sus servidores, aún con nuestras imperfecciones. Entonces, mis queridos amigos, la pregunta que cabe hacernos hoy es: ¿qué puede haber en mí que me siento indigno de servir a Dios y cómo estoy trabajando para superarlo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día que nos regalas hoy, por esta oportunidad de encontrarnos contigo, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios de amor que nos permite servirte aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imperfecciones, que tú nos haces dignos porque tú eres el más digno, Señor. Que hoy siempre podamos liberarnos de esos obstáculos que muchas veces nosotros nos ponemos, de servirte a ti, de llevar un mensaje de esperanza a otro. Que hoy siempre, Señor, reconozcamos nuestras faltas y reconozcamos también que tú nos llamas a cambiar y a servirte con amor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Tengan todos ustedes un día bien bendecido, lleno de la gracia de Dios. Que hoy siempre sirvan al Señor, que reconozcan que somos indignos, por supuesto, es un privilegio que Dios nos da, pero a la misma vez que eso no sea un obstáculo para quitarnos de hacerlo, que siempre lo hagamos con amor y que reconozcamos que Él es quien nos manda a hacerlo y quien nos da la gracia para hacerlo bien. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia y mucha paz.
abundantemente. Y no olvides, no somos dignos de servir a Dios, pero Él es digno de que le sirvamos.